Cordial saludo. Somos el grupo compuesto por Ruth Esmeralda Canaval Ardila, quien les habla, Kelly Fernanda Díaz, Wendy Vanessa Gallego Salazar y Merlin Viviana Garcés. Nos corresponde presentar los protocolos de resonancia magnética cerebral, de abdomen, pelvis y rodilla. Vamos a empezar entonces con la resonancia magnética cerebral. La resonancia magnética cerebral se realiza en pacientes con pérdida de conciencia, pacientes con cefalea, con trastornos neurodegenerativos, pacientes con tumores, pacientes con enfermedades infecciosas e inflamatorias, entre otros. La resonancia tiene una gran ventaja y es que al no utilizar radiación ionizante, pues se puede utilizar en muchos más pacientes. La desventaja es que no se le puede realizar a pacientes que tengan elementos ferromagnéticos en su cuerpo, como clips hemostáticos intracerebrales, implantes cocleares, estimuladores neurológicos, fragmentos metálicos intraoculares, prótesis de material ferromagnético, tatuajes, entre otros. El posicionamiento del paciente es de cúbito supino, entrando de cabeza al gantry. Se coloca en la cabeza del paciente una antena que se llama antena de cuadratura cefálica, también conocida como HEAD. El protocolo de la resonancia magnética cerebral, como podemos observar allí en la imagen, utiliza unas secuencias de la familia Spineco, FLAIR y EPI para la difusión. La potenciación es tanto en T1 como en T2, de acuerdo a las estructuras que se quieran visualizar o resaltar. Para la potenciación en T1, que utiliza tiempos de eco cortos y tiempos de repetición cortos, se resaltan estructuras ricas en grasa como la sustancia blanca, que se ve hiperintensa, mientras que la sustancia gris, así como el líquido cefalorraquídeo, se ven menos intensos por ser estos ricos en agua. Esto proporciona un buen realce, permitiendo un gran detalle anatómico, y esto mejora también con el uso de medios de contraste. En esta imagen que observamos aquí podemos ver un ejemplo de una secuencia Spineco potenciada en T1. Entonces hay un gran realce anatómico. La sustancia gris, como ya había dicho, se ve hipointensa, mientras que el líquido cefalorraquídeo y la sustancia blanca se ven hipointensos. Ahora también se puede utilizar una secuencia con potenciación en T2, con tiempos de recuperación, de repetición y tiempos de eco largos. Entonces la imagen observada es lo contrario que en la anterior, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo y la sustancia gris se ven más intensos, mientras que las estructuras ricas en grasa se ven menos intensos, como la sustancia blanca, como podemos observar en esta imagen. Esto es útil, por ejemplo, para resaltar quistes o algún tumor en el cerebro. Hay otra secuencia que se utiliza en la resonancia magnética cerebral que se llama la secuencia FLAIR, que usa tiempos de repetición y tiempos de eco más largos. Con esto se obtiene una imagen potenciada en T2, se anula la señal de líquido cefalorraquídeo, el cual se ve hipointenso, y con un pobre contraste entre la sustancia blanca y la sustancia gris. ¿Qué permite esto? Que las alteraciones patológicas con un alto contenido de agua o edema se realcen bien. En esta imagen podemos observar un tumor que se realza bastante bien con esta secuencia FLAIR. Cuando se utiliza medio contraste, como en el caso del gadolinio, los campos magnéticos se alteran y el realce que se produce es mayor.
se produce un buen realce de las lesiones donde la barrera hematoencefálica se ha alterado. Aquí tenemos un ejemplo donde un tumor se ve bastante realzado luego de la inyección del medio de contraste con la utilización de esta secuencia. Hasta aquí. Cordial saludo, mi nombre es Kelly Fernanda Díaz, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, y para el presente trabajo colaborativo les voy a hablar de abdomen, protocolo de abdomen en resonancia magnética, para el cual tenemos las siguientes indicaciones: tumores del abdomen, cirrosis, hiperplasia nodular focal, adenoma hepático, grasa focal, carcinoma hepatocelular. También tenemos indicaciones para lesiones ginecológicas, lesiones de la próstata y lesiones en riñones. La posición del paciente es en decúbito supino, como lo observamos en la siguiente imagen. Las manos por encima de la cabeza, y el paciente entraría pues tal como está ahí, de cabeza hacia el gantry, en esta posición de cúbito supino. La antena que se utiliza es la corporal de superficie, como la que tiene aquí en la imagen el paciente. A continuación, entonces, les voy a hablar del protocolo del estudio estándar del hígado y del abdomen superior, para lo cual se necesitan unas secuencias como es T2 de Truth Fits en un plano coronal, tipo de secuencia eco de gradiente, tiempo de eco 1,85 milisegundos, tiempo de recuperación 3.69 milisegundos, el grosor del corte es de 6 milímetros, el campo de visión para la lectura es de 350 milímetros, el campo de visión de fase es el 100% y la dirección de fase de derecha a izquierda. Tenemos otra secuencia que es HASTE en un plano coronal en tipo de secuencia turbo eco de spin, tiempo de eco de 85 milisegundos, tiempo de recuperación 900 milisegundos, grosor de corte de 6 milímetros, campo de visión de lectura de 350 milímetros, campo de visión de fase del 100% y la dirección de fase de derecha a izquierda también. Tenemos estas otras, pues la misma secuencia de HASTE pero en plano axial. El tipo de secuencia es en turbo eco de spin, tiempo de eco 85 milisegundos, tiempo de recuperación 625 milisegundos, grosor de corte 6 milímetros, campo de visión de lectura de 330 milímetros, campo de visión de fase del 81,3% y la dirección de fase en anteroposterior. En la secuencia de STIR en plano axial tenemos tipo de secuencia turbo spin eco, inversión recuperación, tiempo de eco de 60 milisegundos, tiempo de recuperación de 1200 milisegundos, grosor de corte de 8 milímetros, campo de visión en lectura de 330 milímetros, campo de visión de fase 81,3% y la dirección de fase también en anteroposterior. Tenemos otra secuencia de T1 en fase y fase opuesta en un plano axial, en tipo de secuencia gradiente de eco, T1, tiempo de eco T1 2,5 milisegundos y T2 de 5 milisegundos, tiempo de recuperación de 70, grosor de corte de 6 milímetros, campo de visión de lectura de 330 milímetros,
campo de visión de fase de 81,3% y dirección de fase en anteroposterior también. Secuencia de difusión en plano axial, tipo de secuencia, imagen ecoplanar, tiempo de eco de 80 milisegundos, tiempo de recuperación de 3700 milisegundos, grosor de corte de 7 milisegundos, campo de visión de lectura de 350 milímetros, campo de visión de fase de 81,3% y la dirección de fase también en anteroposterior. En secuencia para T1 de gadolinio dinámico, plano axial, tipo de secuencia FL3D, tiempo de eco 2.25 milímetros, tiempo de recuperación 5 milímetros, grosor de corte de 2.5 milímetros, campo de visión de lectura de 390 milímetros, campo de visión de fase de 75% y la dirección de fase en anteroposterior. Aquí tenemos algunas de las imágenes de este protocolo de hígado. Aquí tenemos imágenes coronales, imágenes axiales y en diferentes tipos de secuencias. Por ejemplo, este tipo de secuencia coronal es para Truth Fits coronal, la B en secuencia de haste, la C haste axial, la E y la F en T1 en fase opuesta, la G en difusión y la H, I, J y K en secuencias dinámicas tras la administración de gadolinio. Entonces, si miramos en todas estas secuencias, las imágenes son totalmente diferentes, o sea, tienen una diferente resolución y dependiendo también pues del plano en la que sean tomadas. Para este examen tenemos algunas ventajas y desventajas. En las ventajas tenemos que no se usa radiaciones ionizantes, tiene una excelente resolución, se alcanzan a mirar imágenes de estructuras anatómicas demasiado pequeñas, entre otras. Y en las desventajas, que los estudios pues son un poco más largos, de 15 o incluso hasta una hora, requieren colaboración del paciente en cuanto a que deben de permanecer quietos, en colaborar con la respiración, en pacientes con claustrofobia y algunas otras patologías pues se necesita sedarlos, no deben ingresar a este examen pacientes con marcapasos, con CLIS cerebrales y pues hasta ahora no hay una restricción para las mujeres en la primera etapa del embarazo, pero pues por el momento no se le realizan en este primer trimestre de gestación. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es todo en cuanto al protocolo de hígado y de abdomen superior. Buenas noches, mi nombre es Wendy Gallego y voy a hablar acerca del protocolo de resonancia de pelvis masculina y femenina. Una resonancia de pelvis en mujeres se envía para la estratificación de tumores ginecológicos de cervix y endometrio, caracterización de masas completas de ovario, endometriosis y estudios de malformaciones uterinas congénitas. En un hombre se envía para infecciones o abscesos de la próstata agrandada o aumento en los valores del antígeno prostático y anomalías congénitas. La posición del paciente es en decúbito supino con la cabeza ingresando al gantry y se utiliza una antena multicanal de superficie para pelvis. Cuando se va a estudiar una pelvis masculina se adiciona una antena endorrectal. La técnica de adquisición de la imagen se realiza en el plano axial, coronal y sagital con una secuencia T1, T2
turbospin eco y turbospin eco, con un tiempo de eco elevado y un tiempo de repetición elevado. Aquí tenemos una imagen de turbospin eco, la cual se utiliza como elemento de referencia por su baja resolución y se observa como un T2 pero con mayor ruido. Esta es la vejiga que está completamente llena de líquido y por eso se ve hiperintensa. El T2 es una secuencia que permite, por su mayor resolución, identificar los órganos reproductores y el recto. Aquí tenemos una imagen sagital en T2 que corresponde a una pelvis femenina. Tenemos el endometrio que se observa completamente hiperintenso por su composición de mucosa y líquido. El miometrio, como está compuesto de tejido muscular, se observa hipointenso y la capa externa del miometrio se observa hiperintensa con respecto al miometrio porque está compuesto de diferentes glándulas. La capa externa del miometrio se observa por una hipointensidad y es la que recubre al útero. En el estudio de pelvis masculina tenemos en T2 una imagen donde se observa la glándula prostática que hace una interfase con el recto, se observa hiperintensa. Tenemos la grasa de la cavidad pélvica, se observa hiperintensa, y tenemos una imagen de baja intensidad mal definida que puede corresponder a una masa prostática maligna sospechosa de cáncer de próstata. También podemos utilizar secuencia T1 turbospin eco, la cual nos permite observar todo lo que tenga líquido se ve completamente negro o hipointensa, y siempre se va a utilizar como punto de referencia la vejiga. Se pueden utilizar dos imágenes en T1 dentro y fuera de fase, las cuales se diferencian porque dentro de fase no está delineada, no se observa delineado de ninguna estructura y se sigue viendo completamente hipointensa la vejiga. En la fuera de fase se observa completamente delineada cada estructura. Buenas noches, mi nombre es Merlin Viviana y las indicaciones para este examen son trastornos de los meniscos, trastornos sinoviales, neoplasias de huesos, articulaciones o tejidos blandos, desgarros de ligamentos, condromalacia o osteocondritis. La posición para el examen es el de cúbito supino, entrando primero los pies. La antena que se usa para este examen es una antena superficial, la misma que se utiliza para la resonancia de cerebro. La preparación para el examen es el paciente debe firmar el consentimiento para ingresar al resonador, verificar que el paciente no tenga ningún objeto metálico, ya sea en su externo o implantado en su cuerpo, y que este no sea compatible con los imanes de resonancia. En caso de utilizar medio de contraste, el paciente debe tener un ayuno de 6 horas y un examen de creatinina y calcular la filtración glomerular. Una vez tengamos al paciente centrado, se inicia la secuencia de localización, las cuales nos van a dar imágenes en nuestros planos, como vemos acá, axial, sagital y coronal.
En el plano axial se debe de evidenciar la articulación femoropatelar, la que vemos acá en esta parte, y los ligamentos, que son estos hipointensos que vemos acá. En el plano sagital debemos observar los meniscos, ligamentos y cartílago articular. Esto que vemos acá y esto que vemos acá. En el plano coronal debemos observar los ligamentos colaterales, ligamentos cruzados y los meniscos. Es los que vemos acá al borde, que también son hipointensos. Las secuencias que se utilizan para este examen son secuencias T1, T2, de P con saturación de grasa. Los tendones, ligamentos y meniscos se verán siempre negros, es decir, hipointensos. Aquí tenemos una secuencia en T1 en la cual se observan los meniscos, ligamentos y tendones. Aquí los vemos, hipointensos. Acá también en este plano coronal, acá en esta parte. Esta es una secuencia en T2 donde nos sirve para observar derrames intraarticulares, quistes y gangliones. En esta oportunidad podemos ver esta imagen blanca hiperintensa que corresponde al líquido intraarticular. El líquido en la secuencia T2 brilla, entonces acá lo vemos hiperintenso, igual que acá en el plano sagital. Acá. En esta imagen podemos ver en el corte sagital estas imágenes isointensas acá, que pueden corresponder a quistes o a gangliones. Esta imagen que está acá y está acá. Está dando una intensidad isointensa. Muchas gracias.